Vamos a ver de manera general cuáles son los pasos que han seguido y van a seguir haciendo hasta terminar su monografía, ¿sí? El proceso de la investigación le llamo, pero en realidad le debemos llamar el proceso de la monografía. Entonces, seguramente que todos empezaron por esto, por hacer indagación, es decir, ¿cómo empezaron a hacer su monografía? Seguramente en sus clases de habilidades investigativas, les pidieron a ustedes que lean los criterios y que lean muestras de monografías de la especialidad que ustedes querían y empezaron a reflexionar al respecto. Se hicieron muchas preguntas, tenían muchas dudas, muchos de ustedes se guiaron probablemente por la asignatura. Si esta asignatura me gustaba más, entonces yo escogía una de este tipo, ¿no? Una monografía de este tipo. Pero al final, tal vez terminaron pensando, bueno, si voy a pasar 1 año y medio haciendo algo que valga la pena, que me guste entonces, ¿no? Si no, pasarme 2 años o año y medio haciendo algo que no me gusta, no tiene sentido. Entonces todos escogieron algo que realmente les gusta. Y así se decidieron sobre una de esas asignaturas. Una vez que decidieron sobre la asignatura, vino ese otro problema. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Empezaron las lluvias de ideas de ustedes, qué cosa es interesante, qué cosa nadie lo ha hecho, qué cosa puede cambiar al mundo, ¿no? Muchas ideas que ustedes tuvieron al respecto y al final, supongo, empezaron a escribir las preguntas que realmente valían la pena seguir hasta que por fin escogieron su pregunta y conversaron con su supervisor o supervisora sobre su pregunta de investigación. Intercambiaron con ellos, seguramente que el supervisor o la supervisora les preguntó, bueno, ¿por qué has escogido esto? ¿Qué fuentes tienes? ¿Qué método vas a hacer para llevarla adelante? Y después de que ya se centraron en la pregunta de investigación, más o menos, entonces hicieron su primera reflexión. La grabamos, ¿no? Escribieron ustedes su reflexión, y todo ese proceso es el proceso de la indagación. Ahora, a veces hay gente que es muy acuciosa en esto y quisiera hacer un distingo. El distingo es que en educación hay una metodología de enseñanza, que es la metodología de enseñanza basada en la indagación, ¿no? Enseñanza basada en la indagación y le conocemos con el nombre de EGBI. Pero esta indagación de la que estoy hablando es un proceso para el logro de su monografía, que no es lo mismo de lo que estamos hablando como metodología educativa. Entonces, una vez que ustedes ya formularon una pregunta, todos tienen su pregunta formulada, entonces empezó ya la fase de investigación. Como estamos hablando de biología, esa investigación en todos los casos ha sido una investigación de laboratorio o tal vez una investigación de campo. Entonces, cuando ustedes empezaron a buscar más información al respecto, que era la fase de indagación, fueron perfilando mejor su pregunta de investigación, ya esbozaron la pregunta de investigación, entonces empezaron a esbozar cómo va a ser la estructura de la monografía. Bueno, ¿qué voy a hacer? Todos los que se matricularon en biología se matricularon por hacer esto, por ir al laboratorio a experimentar. Y entonces todos querían ir al laboratorio, pero de pronto su supervisora les dijo, un momento, nadie va al laboratorio hasta que ustedes no hayan entregado su diseño. ¿Y qué cosa es el diseño de la monografía? Es ese esbozo que haces tú cuando dices, bueno, lo que yo voy a hacer es esto, mi pregunta de investigación. Esta es la hipótesis que quiero poner a prueba, esta hipótesis, quiero ver si se respalda o no se respalda esta hipótesis. Después dijeron, mis objetivos son tales y cuales, este es el procedimiento que voy a seguir, para este procedimiento necesito estos instrumentos, materiales,
y voy a tener estas medidas de seguridad. Todo eso por escrito constituye tu diseño de monografía o tu diseño de investigación. Con eso ya podías entrar al laboratorio para poder llevar adelante tu trabajo. Cuando llegaste ahí dijiste, ¿y ahora qué hago? Bueno, como tú te habías copiado de un montón de tesis, todos los procedimientos, entonces ya dijiste, voy a hacer pediste los materiales, llevaste los tuyos, y ahora, ¿dónde empiezo? Eso fue un drama, ¿no? Un shock. Pero luego fuiste mirando que alguien aquí, alguien allá, más nuestros ayudantes en el laboratorio, excelentes todos, te dieron una mano cuando te vieron perdido por allí, te dieron una mano y te dijeron, a ver, ¿qué quieres hacer? Bueno, esto. Y empezaste a darte cuenta que esto que tú habías copiado con tanta dedicación de un montón de tesis y de revistas raras, y habías hecho traducciones, de pronto no lo podías aplicar porque no había el aparato tal, el instrumento cual, decía esto pero no decía ¿y qué sigue? Y empezaste a encontrarte con un montón de problemas para aplicar tu procedimiento. Y te diste cuenta que en las tesis, sobre todo, nunca se dice todo completo, ¿no? Entonces, empezaste ya, te deshiciste de tus temores y empezaste a usar el seso y dijiste, aquí no tengo esto, lo reemplazo con esto otro, o busco más información, y encontraste. Y empezaste a hacer poco a poco, y empezaste a recopilar datos. Probablemente algunos de ustedes o muchos estén en ese momento de recopilar datos de primera mano, por supuesto, ¿no? Porque los estás haciendo tú. Ahora, ¿y qué sigue después? El problema de recopilar datos es que nos encanta hacer la parte práctica, pero ¿y qué hacemos con la parte práctica? ¿Dónde la ponemos? La tenemos que poner en algo, cuaderno de campo, ¿sí? Si tú no entraste con tu cuaderno de campo desde el primer momento que se te ocurrió la idea de hacer una monografía en biología, entonces has perdido muchísimo. Espero que no. Espero que tengas tu cuaderno de campo donde tú vayas anotando minuciosamente todo lo que va ocurriendo, incluyendo lo que está mal, sobre todo lo que está mal, y que no lo borres. Porque si no, es como cuando caminamos por un lugar y nos tropezamos con una piedra, y simplemente, ¿qué hacemos? La apartamos. Uy, qué roche, todo el mundo vio que me tropecé, qué vergüenza, prefiero olvidar eso, ¿no? Entonces, otro día ya no voy a ir por ese camino, voy a ir por otro donde no haya la piedra. Pero en una oportunidad nuevamente te olvidaste de la piedra, te olvidaste del camino y tuviste que pasar por el mismo lugar y te volviste a tropezar con la misma piedra. Pero esta vez no solamente te tropezaste, te caíste de bruces. ¿Por qué? Simplemente porque qué roche, que nadie se entere, me voy por otro lado, borro como si nunca hubiera habido la piedra. Y eso es lo que muchas veces haces con el cuaderno de campo, o con tu cuaderno, o incluso con tus exámenes. Haces borras, que no quede huella. Y eso no debe hacerse en un cuaderno de campo, que nadie más que tú va a ver. Ese es el tema, ¿no? A mí lo que me preocupa es, ¿por qué tienes que borrar lo que no quede huella si la única persona que ve el cuaderno de campo eres tú? Lo que tienes que hacer es tomar tu lapicero o tu lápiz, lo que estás utilizando, y hacer una raya encima, de tal forma que tú puedas leer lo que hay debajo, pero con la raya encima te des cuenta que eso está mal, para que nuevamente cuando te encuentres en la misma situación no tengas que volver a caer en el mismo error, porque tú miras tu cuaderno de campo y dices, uy, pero yo ya hice esto y me salió mal, entonces esto ya no lo debo hacer otra cosa. Y ahí escribes otra cosa. Entonces, la importancia del cuaderno de campo es fundamental. Entonces, te decía, tú recopilas datos y luego organizas tus notas escritas, notas virtuales, porque tienes seguramente 2 cuadernos de campo, ¿no? Un cuaderno de campo virtual donde copias y pegas todo lo que encuentras, no te olvides de las citas, de la bibliografía,
Y otro cuaderno que es el físico, donde vas anotando lo que va pasando dentro del laboratorio. Entonces, una vez que tú ya tienes todos tus datos, viene la parte interesante. ¿Cómo organizo todo esto? Y ahora tengo un montón de cosas. Yo tengo libros por acá, papeles por allá, por todo sitio. ¿Y qué hago con todo ello? Hay que organizarlo. Entonces, allí viene la idea que tú habías hecho al principio cuando hiciste la organización de cómo vas a abordar esa monografía. Para eso viene, y ahí debe ayudarte también tu supervisor, aunque no te olvides que la monografía es un aprendizaje autodirigido, porque a diferencia del trabajo de evaluación interna, donde tu profesor está constantemente contigo discutiendo tu pregunta, viendo tu procedimiento, etcétera, etcétera, en la monografía no. Si te veo una vez a la semana, 20 minutos y punto, y lo demás es solamente tuyo, y tú lo haces solo. Entonces, es muy importante que seas muy organizado. Entonces, tú organizas y dices, bueno, empezaré por la carátula. No, la carátula, eso es lo último. Entonces, empezaré por la introducción. No, eso es lo penúltimo. Entonces, ¿por dónde empiezo? Por el índice, ¿sí? Pero yo cuando digo empieza por el índice, no es porque ese índice va a quedar plasmado y así va a quedar siempre, sino que en el índice tú vas a organizar. El índice no se evalúa. Sin embargo, el índice es lo primero que ven los supervisores o los examinadores externos para darse cuenta de tu pensamiento crítico y cómo construyes el argumento razonado. Miss Elizabeth nos hablaba de esto. Y el argumento razonado se empieza a ver desde el índice. Y entonces tú dices, ¿no? Bueno, en mi índice voy a tener una introducción donde voy a utilizar estos elementos. No la vas a terminar porque todavía estás organizando tus notas, todavía no has terminado del todo, te das cuenta que te falta el análisis, te das cuenta que te falta la discusión de resultados, las conclusiones, la evaluación, entonces todavía no terminaste. Empiezas a organizar tus notas. Tú dices, ¿no? Voy a hacer de esta manera, en tu índice ya tienes la ruta, eso es importante. Y luego, después de que ya recopilaste datos, viene el análisis de datos, viene la discusión de los resultados, haces tus conclusiones y haces la evaluación de tus procedimientos. Ahora que ya tuviste todo, empiezas a filtrar la información porque la escribiste. Y ahora muchos están allí ahora, ya se va a hacer o se está haciendo la segunda reflexión sobre esta parte en que te encuentras. Y el problema es que te salen 6.000 palabras. Jesús, son 4.000. ¿De dónde te salen 6.000? Empiezas a hablar con tu supervisora y tu supervisora te dice, borra la mitad de tu marco teórico. No sirve para nada. Por lo menos yo digo así. Y te quedas impactada, impactado. ¿Qué pasó? Sencillamente tu copy-pega no tiene sentido cuando haces una monografía. En una evaluación interna, y también estás haciendo eso, en una evaluación interna la parte teórica es el capítulo de un libro o 5 o 6 páginas de un libro o 2 páginas de un libro. Esa es tu parte teórica. En una monografía no. Porque en una monografía no hay un libro que te hable exactamente de todo lo que tú quieres hacer. Entonces, tú sacas de aquí un pedacito de allá, otro pedacito de allá. Es decir, tú construyes tu propio marco teórico. Y dentro de esa construcción, al principio, tú pones todo lo que encuentras. ¿Por qué? Porque te piden el primer capítulo. En biología eso es fatal realmente, ¿no? Yo discrepo totalmente con ese primer capítulo. ¿Por qué? Porque el primer capítulo tú lo tienes que ir construyendo
a lo largo de toda la monografía, incluso cuando tú haces la conclusión, todavía sigues construyendo tu primer capítulo, o sea, el marco teórico. ¿Por qué razón? Porque tú sigues buscando bases teóricas que sustenten tus resultados y que sustenten la hipótesis que has planteado. Entonces, un primer capítulo no se termina hasta que no se termina la monografía. Y ahí te vas a dar cuenta cómo ese primer capítulo que te pidieron el año pasado, este año de ese primer capítulo no queda casi nada. ¿Pero por qué lo presentaste el año pasado? La nota, ¿no? Ahora ya estás pensando en algo más allá de la nota. Ahora tú estás pensando en tu diploma, estás pensando en tener una A, estás pensando en eso. Y ya eso no depende del colegio, depende solamente de ti. Entonces, para eso tratamos un poquitín de ayudarte con algunas cosas de las que te estoy diciendo. Una vez que ya tú organizaste tus notas, ya tienes hasta la evaluación, entonces ya terminas de armar y empiezas a filtrar la información. ¿Qué es importante? ¿Qué puedo dejar de lado? ¿Qué me puede faltar? ¿No? Ojalá, espero que estés ahorita en ese momento. Y luego viene tu primer borrador. Recién ahora viene tu primer borrador. Y si tú comparas este primer borrador con ese primer capítulo que te pidieron el año pasado, casi no lo vas a reconocer. Y menos con el segundo capítulo que también te lo pidieron, ¿no? Porque ahora en tu primer borrador tú vas a introducir cosas, vas a explicar, vas a argumentar, vas a ilustrar, vas a sacar conclusiones, vas a responder en sí a la pregunta de investigación. Y eso es lo que quiero que tengas claro a partir de acá, por si no lo tenías. Cada vez que tú entras al laboratorio, que buscas información o que empiezas a redactar tu monografía, aquí delante, en el filo de la pantalla, escribe la pregunta de investigación, para que todo lo que busques, todo lo que hagas, todo lo que pienses, todo lo que razones, todo lo que ilustres, sea solamente en base a esa pregunta y no a otra cosa. Entonces, una vez que tú has escrito tu primer borrador, completo, no pedacitos, entonces allí recién se lo presentas a tu supervisora y discutes con ella este primer borrador. Y entonces, ¿cuál es la función nuestra? La función nuestra no es decirte realmente, escribe así, pon esto, borra aquello, no. Nuestra función es preguntarte, ¿por qué escribiste esto? ¿En qué te basas? ¿Qué dice este autor? ¿Hay algún contraargumento a lo que tú has puesto? ¿Te han salido realmente los resultados de acuerdo a la literatura encontrada? Ojo, los resultados no deben salir de acuerdo a lo que tú quieres. Porque si tú quieres hacer algo, quieres hacer una monografía, la monografía es, en ciencias la monografía o cualquier cosa que uno hace en ciencias es, mira los resultados que tiene y los analiza, los interpreta y concluye. No es que yo acomodo mis resultados. Eso no es ético. Hay un montón de información actualmente sobre personas que alteran sus resultados para que salgan como ellos quieren. Hasta el día de hoy, no empieces tú. Tú eres tan joven, estás creciendo, es tu primer encuentro con la investigación. Sé íntegro. Es quizá el atributo del perfil del IB más difícil, ser íntegros. Y no íntegros para afuera, íntegros para ti. El resto puede pensar que eres una maravilla, pero si tú crees o no crees. Si tú sabes que no lo eres, no lo eres, y simplemente así es. Entonces, aquí es muy importante que tú seas veraz en tu trabajo. Una vez que ya se revisó, ya es el proceso de redacción, ¿no? Que se revisó con el supervisor, entonces
respondiste a las preguntas, algunas preguntas te causaron dudas, te dijeron, bueno, cierto, ¿no? A ver, voy a buscar más información y encontraste otras cosas, las incorporas. Entonces, allí, ¿no? Has reorganizado tu monografía, la has reescrito y la has reevaluado. Y después de este proceso que ya hiciste, entonces viene lo último, que es la presentación, donde tú dices gracias, he terminado mi monografía, gracias a Dios, gracias a ti, que lograste hacer todo esto, y por fin se envía, y ahí acaba todo el proceso, pero ya te quedaste con un gran conocimiento al respecto. Entonces, a grosso modo, esto es todo el trabajo que tienes que hacer, ¿no? Todo el trabajo que tienes que hacer. Quizá algunos están ahorita en el proceso del recojo de datos. Entonces, para ese proceso del recojo de datos es que quisiera compartir con ustedes, espero poder hacerlo, un ejercicio. Vamos a ver. Aquí. Vamos a ver, porque he visto muchas preguntas sobre bioestadística, ¿no? Entonces, vamos a ver un pedacito de bioestadística. Entonces, acá tenemos datos brutos que los he obtenido. Para que tengan una idea, este trabajo se desarrolló en el 2018, me parece, ¿sí? 2018, el trabajo consistía en comparar cuál era la concentración de proteínas en germinados de dos plantas distintas que germinaban en diferentes pHs. Este es el caso, por ejemplo, de la alfalfa, y los pHs a los que se sometió estas semillas de alfalfa estuvieron entre 5.5 y 7.5. Esos eran los pHs y se hicieron 15 repeticiones. Entonces acá tenemos las 15 repeticiones. Estos son los datos brutos que se obtuvieron. Los datos se obtuvieron mediante un espectrofotómetro. La incertidumbre del instrumento es de 0.0001, es decir, 4 decimales. Y por eso, algo que hay que fijarse mucho en ciencias, en biología sobre todo, que cuando tú presentas una tabla, aunque la tabla de datos brutos no es la que se debe presentar realmente, sino de datos procesados. Esa es la que debe presentarse, pero esa tabla de datos procesados sale de esta de datos brutos. Entonces quería recomendarte que te fijes en la incertidumbre del instrumento con el que trabajas, y si tiene 4 decimales o 2 decimales o un decimal o no tiene decimales, entonces todos tus datos tengan el mismo número de decimales o solo tengan enteros. En este caso, la incertidumbre, 4 decimales. Por eso, todos los datos brutos tienen 4 decimales. Segunda precisión. Mira el número de repeticiones. Aquí se hicieron 15 repeticiones. ¿Cuántas repeticiones estás haciendo en tu monografía? No es aconsejable hacer menos de 10 repeticiones. En realidad yo aconsejo 20 en monografías, en trabajos internos 15. Pero en monografías 20, y luego te vas a ir dando cuenta de por qué razón. Aquí hicieron 15 repeticiones. Esta no es la mejor manera de presentar una tabla. Por supuesto que ahí no está el título. La tabla debe tener un título. Entonces vamos a ordenar la tabla de datos brutos como realmente debe estar. Y sería esta forma, ¿no? Aquí, donde la variable independiente, en este caso, lo que la investigadora ha variado ha sido el pH, entonces esta es la variable independiente, se encuentra en la primera columna. Y todas las demás columnas, todas las demás celdas, corresponden a la obtención de datos brutos, que es la medición de la variable dependiente.
En este caso, es una medida de absorbancia que está relacionada con la concentración de proteína. Esta es la manera adecuada de presentar una tabla de datos brutos. Repito, esta tabla no debe estar en tu monografía, por lo menos en el cuerpo. Si la quieres poner, la puedes poner como apéndice, ¿sí? Para ver la diferencia entre anexo y apéndice, el anexo es algo que no es tuyo. Por ejemplo, si vas a hacer ANOVA y tienes que llegar a Tukey, entonces tal vez quieras presentar la tabla de Tukey, y eso sería, que no es tuya, sino es una tabla que ya está hecha, eso sería un anexo. Pero si tú quieres poner esta tabla de datos brutos que es tuya, porque tú has puesto cada numerito de acuerdo a lo que tú has ido observando o midiendo, esa es tuya, entonces eso se llama apéndice. ¿Cómo tu apéndice? Exacto. Tu apéndice es tuyo, el anexo es el del vecino, o sea, el que lo pusiste, pero ambos se ponen al final, después de la bibliografía, a ese final me refiero. Entonces, esta es la manera adecuada de ordenar los datos brutos. Ahora vamos a procesar esos datos brutos. ¿Qué cosa deben tener los datos procesados? Vamos a ver por acá. Una tabla de datos procesados, una tabla, debe tener un promedio. Y si sacaste un promedio, quiere decir que hay varios números o varios datos antes para poder hablar el mismo idioma. Mira, la variable independiente tiene un rango. En este caso, la variable independiente es el pH. Y su rango va desde 5.5 a 7.5. Ese es el rango de la variable independiente. Ahora, si tú te fijas, este rango a su vez está dividido en niveles. 5.5 es un nivel, 6 es otro nivel, 7 es otro nivel, es decir, cada pH es un nivel para hablar el mismo idioma, ¿ya? Entonces, los pHs, cada uno de ellos son los niveles. Entonces decía, si tú tienes 15 repeticiones por cada nivel, tienes que sacar un promedio. Y si sacas un promedio, porque hay varios números, el promedio es, digamos, el que no es el central, esa sería la mediana, es el que es el número que se saca de sumar todos y dividir entre 15 en este caso. También hay una desviación estándar, es decir, los demás números con respecto al promedio, eso es importante, ¿sí? La desviación estándar es eso, es la relación o la distancia que tienen todos los números brutos, datos brutos, con respecto al promedio que tú has encontrado. Entonces, esos dos datos son importantes, son los primeros pasos de tus datos procesados. Creo que sacar el promedio, si sabes hacerlo, igual lo hago aquí, porque quisiera decirte algunas cosas. Acá tenemos el promedio siempre lo centramos. En biología son muy acuciosos en mirar dónde pones los números deben estar centrados, es la forma adecuada de presentar una tabla de datos, centrados. Y el número de decimales es muy importante. Si tienes 4 decimales, entonces tus promedios también deben tener 4 decimales. Solo en el caso, mira, solo en el caso que tus datos le llamamos a los datos brutos, que tus datos sean enteros, entonces se admite un decimal. Pero si no son enteros, como en este caso hay 4 decimales, tu promedio también debe tener 4 decimales. Luego, sacamos una desviación estándar. Entonces, para sacar la desviación estándar, usamos desvest. De los 15 números, aceptamos y, ups, mira cuántos decimales tiene.
Si tiene 4 decimales, la incertidumbre del instrumento, la desviación estándar también debería tener 4 decimales, aunque se admite uno más. ¿Ya? En desviación estándar, en medidas de tendencia central, como la desviación estándar o el intervalo de confianza, se admite un decimal más que el número de decimales del promedio. En este caso, lo vamos a dejar con 4 decimales. ¿Sí? Siempre centramos y para abajo. Listo. Esos son los 2 datos que sí o sí debes tener, a partir de los cuales puedes elaborar un gráfico, pero estás hablando de biología. Cuando hablas de biología, por una convención de los científicos se llegó a esto. Sabemos que todos los seres vivos no son iguales. Entre los seres humanos no somos iguales. Por eso nuestros parámetros numéricos tienen rangos, no es un número central. Por ejemplo, el azúcar en la sangre, la glucosa. No se dice que la glucosa, el valor de glucosa es 80, 90. No se dice así, se dice, bueno, de acuerdo al método de Follingwood, el rango está entre 80 y 120. Y dependiendo del tiempo que pase, de las personas, de nuestros hábitos alimenticios y demás, esos rangos también pueden ir cambiando. Pero el rango de glucosa es de 80 a 120. No quiere decir que todos debemos tener un numerito, sino que estamos allí. ¿Qué significa esto? Que somos variables. Y así es toda la vida. Todos los seres vivos varían unos entre uno y otro individuo. Y acá en biología estamos trabajando con seres vivos. E incluso para que te des cuenta, y puedes comprobarlo también, porque la biología es una ciencia que hay que comprobarla siempre. También nosotros mismos a lo largo del día tampoco somos constantes en nuestros parámetros, porque nuestra glucosa a lo largo del día puede variar, nuestra presión puede variar, nuestra temperatura varía de hecho, entonces tenemos muchos parámetros que varían. Por eso es que nosotros no trabajamos al 100% de certeza sobre nuestros datos, sino solamente al 95% de certeza. Queda un 5% que puede deberse al azar o puede deberse a algo propio, característico, que no se tomó en cuenta cuando se vieron, por ejemplo, las variables controladas. Entonces, en vez de trabajar con desviación estándar para las barras de error, yo sugiero trabajar con el intervalo de confianza al 95%. Con estos 2 datos promedio y desviación estándar, tú debes preparar un gráfico, sacar un gráfico. En ese gráfico, lo que nosotros hacemos es la variable independiente y el promedio. Estos 2 datos, variable independiente y el promedio es variable dependiente. Entonces nos vamos a insertar gráficos y en este caso, porque la variable independiente es numérica, tenemos que insertar un gráfico que llamamos de dispersión. Y si abrimos, tenemos ahí 7 gráficos de dispersión. Tomamos el segundo, este que dice con líneas suavizadas. Cada uno de esos puntitos representa al promedio. Pero en un gráfico tenemos que representar 2 cosas. El promedio, que son esos puntitos, y la variación de los demás datos, porque recuerda que el promedio es eso, pero sale de 15 datos. Entonces, ¿cómo varían esos 15 datos alrededor de cada promedio? A esa variación le llamamos desviación estándar. Aunque te he pedido que ahora le llames intervalo de confianza. Entonces, vamos a sacar el intervalo de confianza y ese intervalo de confianza se va a graficar, se va a transformar en barras de error. Entonces, te voy a mostrar cómo sacamos el intervalo de confianza. Por acá. Tenemos en la función intervalo.confianza t, nos vamos allí, y
se abre este cuadro de diálogo. El alfa, y eso de memoria, siempre, y vamos a hablar después de más alfa cuando hablemos de ANOVA, por ejemplo, vamos a hablar de alfa, siempre va a ser 0.05%, ¿no? Así lo deja, 0.05. La desviación estándar es esta desviación estándar que te ha salido allí. Como estamos haciendo el primer nivel, entonces tomamos la desviación estándar correspondiente al primer nivel. Y luego el tamaño. ¿El tamaño de qué? ¿Cuántas repeticiones he tenido? De ¿cuántos datos brutos en ese nivel? En ese nivel he tenido 15 datos brutos. Entonces, nuestro tamaño por acá, 15. ¿Sí? A ver, tú que estás ahora acostumbrado al Classroom y cada vez que te hacen presentaciones de pantalla y te explican cosas, yo imagino que tú prestamente tienes abierto tu Word y haces impresiones de pantalla, ¿no es cierto? Entonces yo a veces me demoro un poquito porque tú haces tus impresiones de pantalla para que luego lo recuerdes si lo tienes que aplicar. Entonces ya tienes todos estos datos para tu intervalo de confianza, le das a aceptar y tenemos un numerote. Nuevamente, 4 decimales, ¿no? Vamos a reducir ese numerote a 4 decimales. Ahí está. Centramos y copiamos para abajo. Listo. Ya tenemos todos los datos que puedo necesitar. ¿Para qué? Para hacer completo mi gráfico. Acá tengo mi gráfico, pero ahora, la verdad, ayer yo me debatía en si te muestro esta otra parte o no te la muestro. Si ya tienes datos y de pronto esta otra parte te conmociona y dices tú, y ahora tengo que volver a hacer toda mi monografía, yo pensaba en eso, ¿no? Y decía, y ahora si les explico a los chicos lo de datos anómalos y del coeficiente de variación, y ellos lo hacen y les va a salir un número terrible, van a choquearse y van a decir, y ahora tengo que volver a hacerlo todo, pero tú eres fuerte y nos vamos a arriesgar y te voy a enseñar cómo ver datos anómalos, ¿sí? Antes de terminar con el gráfico. Si alguien tiene alguna pregunta y tú la lees en el chat que te parece pertinente para este momento o algún momento que estoy hablando, me la haces, ¿sí? Me la haces llegar. Entonces, vamos a hablar un poco de los datos anómalos. Aquí dentro de tus datos brutos, aquí, pueden presentarse algunos datos que llamamos anómalos, son esos datos raros, que de pronto tú miras, ¿no? Estabas tú en rango de entre 1 y 5 y de pronto te sale un numerito que es 0.02. ¿Y esto de dónde? Pero si mis números son enteros y van del 1 al 5, sospechamos que ese es un dato anómalo, evidentemente, obvio. Pero, ¿cómo podemos buscar datos anómalos entre números que parecen tan cercanos? Entonces, no se sacan al ojo. Los datos anómalos se sacan utilizando estadística. Entonces, los datos anómalos los vamos a sacar, van a estar contenidos entre un límite inferior y un límite superior. Todos los datos que estén por debajo del límite inferior o por arriba del límite superior, ¿sí? ¿No? Mis pulgares son los anómalos. Esos datos son los que llamamos anómalos y los tenemos que marcar. ¿Cómo encontramos el límite inferior? El límite inferior lo encontramos, y vamos a hacer una fórmula que no está dentro de la barra de fórmulas, sino la vamos a hacer nosotros, por eso siempre iniciamos en el Excel con el signo igual. Vamos al promedio, le vamos a restar 2 veces la desviación estándar. Entonces, como va a ser una multiplicación, un paréntesis ahí, el por en el Excel es asterisco, la desviación estándar. Ahí. Cerramos paréntesis y tenemos un numerazo, ya sabemos 4 decimales, todo va a 4 decimales, ahí está. Centramos y copiamos para abajo. Esto sería el rango inferior de nuestros datos anómalos. En el caso del superior, igual, vamos a crear la fórmula, el signo igual al promedio. En este caso le sumamos una multiplicación, el doble, 2 veces la desviación estándar.
paréntesis y enter. A ese numerazo lo reducimos a 4 decimales. Ay, estoy haciendo cosas que no debo. Por acá. A 4 decimales. Allí. Listo. Queda centrado y copia para abajo. Listo. ¿Cómo interpreto esto de los datos anómalos? Todos los números que sean menores de 0.0029 o mayores que 0.0038 los considero anómalos. Si el dato bruto es 0.0029, no es anómalo. Tendría que ser por debajo. O si es 0.0038, no es anómalo. Tendría que ser por encima el anómalo. Entonces, así, aquí, por ejemplo, encontramos un 0.29, no es anómalo. Así que aquí, en el primer nivel, no hay anómalos. Lo mismo vamos a hacer con el segundo nivel, el tercer nivel, y nos vamos a dar cuenta que realmente en este ejemplo no hay datos anómalos. Pero, ¿y qué pasa si hay datos anómalos? Entonces, lo que tendríamos que hacer, voy a marcarlos, ¿sí? Los voy a marcar con amarillo, un amarillo no te pierdas, por acá otro, y por acá vamos a suponer que yo tengo por acá 2 datos anómalos, ¿sí? Tengo 3 datos anómalos en todos esos datos brutos que tengo, suponiendo que fueran anómalos, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Lo que debo hacer es anotar quiénes son, en cuál de los niveles está, cuál de las repeticiones es el anómalo, anotar en mi cuaderno de campo, y luego mirar en mi cuaderno de campo, cuando yo anoté ese número, me di cuenta, estamos hablando de semillas en este caso, ¿habré anotado algo diferente en esa semilla? De repente esa semilla era más pequeña, tal vez no la miré bien con la lupa y no me di cuenta que la semilla estaba rota, o algo que no podemos ver, tal vez con nuestros ojos de Superman podríamos verlos, de repente tenía alguna malformación genética que estaba intrínseca dentro de la semilla y no la podíamos ver. Entonces, esos datos anómalos pueden salir por muchas razones, que si no somos lo suficientemente observadores, no vamos a poder informar a qué pudieron deberse esos datos anómalos. Por eso es muy importante llevar el cuaderno de campo, ¿sí? Entonces, decía, ¿no? ¿Y qué hacemos con ellos? Los tenemos que sacar. Informamos, sí, ¿ya? Informamos, sí, pero para promediar, para hacer el tratamiento de datos procesados, esos datos anómalos no los debemos tomar en cuenta. No borrarlos, sencillamente no tomarlos en cuenta e informar, y cuando hacemos nuestra evaluación de procedimientos, indicar también esto de los datos anómalos y dando las razones por las cuales suponemos que fueron datos anómalos. Pero los retiramos para sacarlos, para hacer el procesamiento de datos. Y así simple los retiramos, sí, pero si en el primer nivel yo retiro ese dato, el primer nivel va a quedar con 14 repeticiones, y el tercer nivel se va a quedar con 13 repeticiones, y todas las demás van a tener 15, y eso va a ser un problema si es que tengo que hacer ANOVA o t-test, sobre todo en ANOVA, porque en ANOVA tengo que tener el mismo número de datos siempre. Si son 15 repeticiones, debo tener 15, y si yo retiro 2 y me quedo con 13, entonces a todos les debo dejar con 13. ¿Y cómo hago para quitar, por ejemplo, en el segundo nivel, que no hay ningún dato anómalo? ¿Cómo escojo yo cuál de esos voy a retirar? El azar. Lo más sencillo, ¿no? Tu bolsita negra, pones numeritos del 1 al 15, chocolateas y sacas y dices, allá voy a retirar la repetición 10, la retiras. Y como te tienes que quedar en 13, tienes que retirar 2, ay, voy a sacar la repetición 5, las retiras. Y así haces con cada uno de los niveles donde tienes mayor número de repeticiones y te quedas con 13 porque al retirar dos datos anómalos te van a quedar 13. Esa es la forma que tendrías que hacer. Como repito, en este caso no hay anómalos, pero esa es la forma de hacerlo.
Ahora vamos a esta otra parte que de repente te causa conmoción. Es el coeficiente de variación. Vamos a ver cómo se saca. El coeficiente de variación también es una formulita que hacemos nosotros, donde dividimos la desviación estándar entre el promedio y a eso lo multiplicamos por 100. ¿Ya? Esa es la fórmula para el coeficiente de variación. Y lo vamos a dejar con 2 decimales porque como es un porcentaje, vamos a dejarlo con 2 decimales. No te olvides de centrar, copias para abajo y ya tienes tus coeficientes de variación. Vamos a ver, ¿qué cosa nos dice el coeficiente de variación? Mira, si tú has hecho un trabajo de campo, tu coeficiente de variación no debe ser mayor del 10%. Perdón, trabajo de campo. Tu coeficiente de variación no debe ser mayor del 30%. ¿Pero qué cosa es un trabajo de campo? A ver, te pongo un ejemplo. Si tú quieres saber si existe una diferencia entre el tamaño de las hojas de determinado árbol que puede crecer en luz y el mismo árbol que puede crecer en sombra, si tú quieres saber si hay alguna diferencia entre el tamaño de las hojas, la longitud de las hojas, entonces lo que vas a hacer es ir al campo a donde crecen estos árboles, vas a tomar un área determinada y vas a hacer un muestreo de las hojas en esos árboles y vas a medirlas. No es que las vas a cortar, de preferencia las tendrías que medir allí, ¿no? El número de hojas que tú has decidido medir. Y lo mismo haces en un lugar de sombra. Entonces, tú estás haciendo un trabajo en el campo. Estás yendo al campo a medir el tamaño de las hojas y a ver si hay una correlación entre la cantidad de luz que les llega a cada una de ellas con la longitud. Eso sería un trabajo de campo. Pero si lo que tú quieres hacer, por ejemplo, es medir, a ver, cómo afectan diferentes sustratos, diferentes medios de cultivo al crecimiento de hongos, entonces tú lo que vas a hacer en el laboratorio, vas a preparar tus placas con diferentes tipos de agares y vas a sembrar ahí el mismo tipo de hongo y vas a ver en cuál crece mejor. En ese caso estás haciendo un trabajo de laboratorio. Y ahora en tu casa, la cocina es ideal para eso, ¿no? En la cocina, supongo yo, estarás encontrando cosas que para hacer tu trabajo interno, sobre todo sensacionales, para probar. Bueno, entonces tú vas a trabajar en algún lugar que vas a inventar en tu casa y ese lugar vas a trabajarlo en condiciones de laboratorio. Entonces, vamos a hacer esa distinción. Entonces, para los trabajos de campo, ese coeficiente de variación se acepta hasta un 30%. Nos dice así la literatura. En cambio, si tu trabajo es de laboratorio, entonces ese coeficiente de variación no debe ser más del 10%. En este caso, ¿ves? No es más del 10%, está muy bien. No hay datos anómalos, recuerda, no hay datos anómalos. Estos solamente te los puse para mostrar, pero en realidad no hay. O sea, ha trabajado bien esta criatura. Ahora, yo hablo de algo más. Y el algo más es esto. Nosotros trabajamos mucho y decimos esta palabrita mágica que se llama diferencia significativa. Es que nosotros cuando hacemos este rango para la variable independiente, cuando nosotros determinamos que va a ser 5, 5, 6, 6, 5, es decir, va a ir avanzando de medio en medio, no es que lo hago porque a mí se me ocurre, sino porque me baso en la literatura, me baso en los antecedentes, ¿sí? Y podría darse el caso
por ejemplo, y eso pasó con esta niña, ella no trabajó así, ella empezó con 0 y luego fue al 1, 2, 3, 4, 5, 1, fue del 2 hasta el 5, ¿sí? Del 0 al 5. Es que fue hace tanto, chicos, que ya ni me acuerdo. Entonces fue del 0 al 5. Y se dio cuenta que en el 0 no le daba nada, no crecía, en el 1 tampoco, y en el 5 apenas algunas germinaban. Recuerda que estamos hablando de germinación y estoy hablando de pH. Apenas algunas germinaban. Entonces, eso fue un piloto y lo anotó en su cuaderno de campo. Y no es que dijo, y que nadie se entere que me salió mal y borro esta hoja, la arranco y la boto. No, escribió, lo dejó y dijo, voy a buscar. ¿Por qué? Llego a 5 y apenas crecen, y antes del 5, antes de pH 5, un pH bastante más ácido que 5, no crece nada. Cuando ella buscó mejor, mira cómo va creciendo tu parte teórica, tu primer capítulo, con cosas que realmente necesitas en tu monografía y no con aquellas que tú copiaste y pegaste solo para presentar. Entonces ella fue nutriendo su primer capítulo, la parte teórica, y se encontró, oh sorpresa, que la alfalfa crecía mejor en un pH que iba entre 5 y 8. Entonces, se puso manos a la obra y empezó a hacer esto. Pero al final, por sus resultados, su segundo piloto, ella se dio cuenta que en 8 no crecía nada, y por eso es que ella tomó entre 5, 5 y 7, 5. En 5, 5 muy poquito y en 7, 5 muy poquito. Entonces ella tomó el intermedio. Mira qué importante es la parte teórica en biología. No es que me voy corriendo al laboratorio a hacer y ya, no es así, ¿sí? La parte teórica te da la base para que hagas algo en la práctica. Van juntos, si no. Y bueno, de esa manera proyecto esto. Porque ¿qué es lo que se busca? Te decía, que tus resultados sean significativos. ¿Y qué significa que sean significativos? Que realmente tus resultados dependan de esos cambios que has hecho en tu variable independiente, que dependan de eso. Por ejemplo, si ella hubiera puesto acá 0, no había pH 0, pH 1, 1, 2, 3, 4, pH 5, y veía que no le crecían, significaba que esos no eran significativos, o vamos a suponer que sí le crecían, pero todos crecían iguales, ¿ya? Todos germinaban lo mismo. A pH 1 germinaron 8, a pH 2 germinaron 8, a pH 3 germinaron 7, a pH 4 germinaron 9, o sea, todos alrededor de 8, ¿no? Un promedio 8 ahí. Entonces esos datos no eran significativos porque no dependían de los cambios que ella hacía, daba lo mismo que cambiara, crecían igual. Entonces, lo que se busca es que cuando yo varío mi variable independiente, esos datos que yo obtengo sean distintos por cada nivel de mi variable independiente. Realmente eso es lo que busco en mi trabajo de investigación. Y esta niña no tuvo 2 pilotos, tuvo como 5 pilotos. Para algunos, al principio, eran actos fallidos, mala práctica, no sabes. Para ella, aprendizaje, 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 aprendizaje. Final, A de monografía. Y entonces, quizá, de repente, acá tú tienes unos datos. Bueno, ¿y qué pasa si yo tengo acá valores más altos de 10? Si es un trabajo de laboratorio. Lo recomendable sería que volvieras a hacerlo. Pero ahorita, ¿podrías volver a hacerlo? Estoy segura que no. Tendrías que explicarlo, ¿sí? Buscas literatura y explicas las razones por las cuales ha pasado esto. Por eso, en realidad, todas estas cosas siempre debemos decirlas en habilidades, ¿no? Debemos explicarlas antes de que nos pasen estas cosas. Bueno,
Entonces te decía que ahí está tu gráfico, Piero, ¿hay preguntas por si acaso con respecto a esto? Por allí, ¿me avisas? Es Carmen, no, todavía no tenemos una pregunta concreta sobre lo que usted ha presentado. Ok, entonces también me han preguntado, ¿y cómo ve el gráfico? Y no sé qué, bueno, este gráfico es espantoso, ¿no? Horrible. Ay, Miss, es que le falta título, ya eso es lo de menos. Tú le vas a poner título, le vas a poner título a los ejes, ¿sí? Pero ¿cuál es lo horrible antes de llegar a las barras de error? Lo horrible es este gran espacio que tengo acá y este gran espacio que tengo acá debajo. Eso no puede ser, es horroroso este gráfico. Entonces, vamos a eliminar un poco de ese horror modificando acá mira que todos los dos ejes empiezan en 0 y no tienen por qué empezar en 0. Por ejemplo, acá puedo empezar en 0.25. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Mi mínimo aquí va a ser 0.025. Listo. A ver. Ajá, ya anulé un poco de lo que había acá abajo, ¿no es cierto? Ahora vamos a sacar un poco de lo que hay acá adelante. Entonces, si realmente yo tengo pHs que empiezan en 5.5, ¿para qué voy a empezar en 0? Mejor empiezo en 5. Y eso es lo que hago acá. Le doy doble clic y mi mínimo que sea 5 en este caso. Aquí, 5. Enter. Y ya, mira cómo mejoró, ¿sí? Entonces, algo que no debe pasarte es dejar esos vacíos, no son buenos. Ya tengo, y ahora viene el otro problemita. ¿Cuál es el otro problemita? ¿Te acuerdas? Ahora tengo que graficar, ya grafiqué mi promedio, pero ahora tengo que graficar mis barras de error. Hemos quedado que las barras de error las vamos a graficar con intervalo de confianza. ¿Dónde pongo eso? Aquí en el gráfico ya pones tu título, bla, 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 y debajo del título, entre paréntesis, pones barras de error igual. En este caso vamos a usar intervalo de confianza al 95% y cierras paréntesis. ¿Sí? Así siempre debes indicar, porque las barras de error se deben decir, bueno, ¿y qué representan las barras de error? ¿Desviación estándar o intervalo? En este caso, intervalo. Muy bien, vamos a poner esto. Algo que cometen mucho es esto, ¿no? Aquí dice barras de error, clic, le doy clic, ya está. Ay, pero qué feo, me quedaron unas barras horizontales y yo he visto en las monografías que he visto que son A, en las B y en la C también, las barras de error son verticales. Entonces, bueno, tú rápidamente te vienes acá, marcas una, se marcan todas y la borras. Ah, ya me quedaron preciosas. Listo, ya tengo mis barras de error. Un error mortal, catastrófico, espantoso. Si tú agarras tu reglita de metal mejor porque tiene el 0 acá abajo, y mides esas barras de error, te vas a dar cuenta que todas miden igual. ¿Y qué cosa están representando las barras de error? El intervalo de confianza, ¿no? Entonces, me dirá igual todo el intervalo de confianza, pero Miss, claro, ahí está. Miden 0,1, 0,1, entonces es lógico que todos midan igual. ¿Y esto que mide 0? Bueno, pues Miss, pero ya que 0. Ya, lo que pasa cuando te ocurre eso, y eso sí hay que hacerlo siempre, que todas tus barras de error miden iguales, que las has hecho mal. No es la manera. ¿Cómo se grafican las barras de error entonces? A ver, no le das check acá, ¿ya? No. Aquí. Sino entras a barras de error, aquí a esta flechita a la derecha, a esa flechita a la derecha le das clic, estás haciendo tus impresiones de pantalla, ¿no es cierto? Mira que me estoy demorando para que tú hagas tus impresiones de pantalla. Le das clic y te vas aquí, donde dice más opciones, ¿ya? Y ahí en más opciones recién le haces clic y te aparece este cuadro de acá y te desaparece tu gráfico. No, calma, no pasó nada. No pasó nada, no retrocedas, no intentes borrar, tranquilízate. Tú olvídate del gráfico y solamente mira tu formato de barras, te vas hacia el final del formato de barras, final, y le das clic a personalizado.
¿Y qué cosa te dice? Bueno, ¿quieres que te personalice las barras de error? Específicame con quién. Y yo le digo, yo quiero que me personalices, voy a cerrar esto de acá, porque quiero que me personalice con intervalo de confianza, ¿te acuerdas? Entonces me voy a ubicar acá, aquí está mi intervalo de confianza, y acá tengo error positivo y error negativo. Le doy clic al error positivo y marco todo el intervalo de confianza. Le doy clic al error negativo y vuelvo a marcar todo el intervalo de confianza, para que salga para arriba y salga para abajo. La barra de error. Listo, y le doy a aceptar. Y regreso a mi gráfico nuevamente. Otra vez esas espantosas barras horizontales. Ya sabes cómo deshacerte de ellas, ¿no es cierto? Ya está. Y ya salieron tus barras de error. Y como te fijas, no son iguales. Pero para que esto se vea mejor, vamos a estirar un poco el gráfico para que tú veas mejor. Ahora sí se ve mejor que el tamaño de las barras de error no son iguales. Y recuerda, las barras de error representan tu intervalo de confianza. Entonces vamos a mirar ese intervalo de confianza. Pero, aquí, vamos a esperar un momentito que pase la basura. Por mi casa pasa a esta hora. Ok, listo. Ya se está yendo. Entonces decía, pero tú me dices, tienen que ser iguales, porque las barras de error, acá digo, el intervalo de confianza es lo mismo. No, no es lo mismo. Vamos a darle un decimal más. Ahora sí, ¿te fijas que no es lo mismo? ¿Ya? Por eso acá las ves de diferente tamaño. La más grande es la que corresponde al nivel 5.5. Y la más pequeña es la que corresponde al nivel 7.5. Y lo vamos a ver acá. Mira, la más grande es del 5.5 y la más pequeña es la del 7.5. ¿Sí? Entonces, esta es una manera que tú haces tus barras de error. ¿Sí? No te vas a la ANOVA de frente, no te vas, desde que haces tu monografía, desde que sacas tus datos, por favor, no pienses en hacer ANOVA. Por el contrario, piensa en que solamente te quedes aquí en tu gráfico de tus barras de error y punto. Nada más. Ahora, ¿qué hay que mirar? ¿Qué pasa con esas barras de error? Esas barras de error se solapan. ¿Y qué cosa es que se solapen? Vamos, para eso voy a insertarle aquí un rectangulito, un poco para que te des idea de lo que estoy hablando. ¿Sí? Voy a insertar este rectangulito que lo voy a poner sin relleno y lo voy a ir bajando. Mira, aquí yo veo que esta primera nivel 5.5, esta barra, se solapa, se choca con esta otra de acá, con esta es la 7.0. El pH 5.5, barra de error de pH 5.5, se solapa con casi toda la barra de error 7.0. ¿Qué significa que se solapan? Que se comparten datos, que hay datos que es el mismo número en 5.5 y en 7.0. Vamos a ver en la tabla de datos brutos, decíamos en 5.5, aquí vamos a marcarlo con verde, y 7, ¿no es cierto? Aquí. Mira, 34 y 34. Por acá tengo 36, por acá tengo 32, y por acá debo tener también 32 o algo, pero los 34 los tengo en ambos casos. 36 los tengo en ambos casos. Eso te están diciendo las barras de error, que los números se repiten tanto en este nivel como en este otro nivel. ¿Eso qué significa? Cuidado, ¿no? Eso significa que tus números no son significativos en esos dos niveles, porque da lo mismo que sea 5 o que sea 7, porque se repiten el mismo número, pero tú has cambiado los pHs precisamente para que tengas datos diferentes, pero resulta que no es así. Muy bien.
Sigamos bajando esto y ahora encontramos, oh sorpresa, mira tú, se solapan 3 barras de error. Y si volvemos a mirar los datos, vamos a encontrar que hay datos comunes entre el primer nivel, 5.5, el tercer nivel, 6.5, y el cuarto nivel, 7.0. Hay datos comunes. Entonces, ahora sí estás en problemas. ¿Por qué es el problema? Porque ya sabes que hay por lo menos 3 niveles que no tienen datos significativos. Pero todavía hay una esperanza. Hay una esperanza. Podría ser que se solapen, pero que realmente sí sean significativos. Para eso no lo puedo decir yo así, sí, son significativos. Sino que tengo que someterlos a una prueba, y aquí se habla de la prueba de ANOVA. Y acá me preguntaban, ¿no? ¿Cuándo hago ANOVA? ¿Cuándo hago t-test? Si lo que tú vas a hacer es 2 tratamientos, o sea, tu variable independiente va a tener solo 2 niveles, por decirte, tierra negra y tierra negra con abono de pulpa de naranja. ¿Ya? Tienes 2 tierras y tú vas a hacer siembra en estas 2 tierras y vas a ver cómo crecen esas semillas en estas 2 tierras. Puedes hacer 20 repeticiones de cada una de ellas, es lo mismo, pero tienes solamente 2 tratamientos. Cuando hay solapamiento entre 2 tratamientos solamente, porque has hecho solo 2 tratamientos, entonces haces el t-test. Pero en este caso hemos hecho 5 tratamientos y hay solapamiento en 3. Entonces ahí, cuando ya haces más de 2 tratamientos, aquí hemos hecho 5, recuerda, entonces tienes que hacer ANOVA. Aquí tenemos que hacer ANOVA. No es buena idea hacer muchos de estas cosas, ¿ya? Si tú te hubieras quedado donde no hubiera solapamiento, tu monografía ya está lista. No te apenes, no te sientas mal si no hay solapamiento y no haces ANOVA. Al contrario, alégrate mucho porque has trabajado muy bien, en el sentido que has sabido escoger muy bien tus niveles, has sabido escogerlos muy bien, tus diferentes niveles, de tal suerte que no se han repetido los datos de un nivel en el otro nivel. Como aquí se ha pasado eso, entonces hay que hacer ANOVA. Repito, esta fue una monografía de A, entonces no es tampoco, y ese es otro problema que surge cuando las personas creen que uy, ahora tengo que hacer tanta cosa y se van a dar cuenta que he cometido errores. Aquí el asunto, luego te contaré una historia interesante del 2016, supongo yo que se acordarán los chicos del 2016 con un compañero que faltaba poco menos de un mes para presentar la monografía y su monografía no salía y los datos no habían datos. ¿Por qué? Porque se contaminaba y contaminaba y contaminaba y no podía sacar datos. Y entonces al final ya el chico estaba desesperado y le dijimos, calma, aquí lo único que tienes que explicar es por qué no salen los datos. Y él encontró, aisló el contaminante, lo sembró y encontró en la literatura que efectivamente ese hongo inhibía al otro. Y pudo sustentar eso muy bien, monografía A, ¿no? Y sin embargo él en su momento estaba desesperado porque no le salía. No, acá no es que no te salga, acá el asunto se trata de, sea lo que sea que sale, tú trates de explicarlo, de eso se trata la investigación. Entonces, ahora ya sabemos, ya tenemos nuestro gráfico, ya vimos que nuestro gráfico se solapan, entonces vamos a hacer ANOVA. Pero para hacer ANOVA, un momento, lo que tenemos que preguntarnos es, en este caso, ¿existe diferencia significativa en el contenido de proteína? Recuerda que estaba dosando proteína esta niña. De los... Ay, acá hay que separar esto. Aquí. ¿Existe diferencia significativa entre el contenido de proteína de los 5 grupos? Eso es lo que queremos saber, si hay realmente diferencia significativa. Por mi gráfico yo sospecho que no, pero en realidad no es que en todos no hay diferencia significativa, sino en algunos. Entonces, para eso debo construir
mis dos hipótesis, hipótesis nula e hipótesis alterna, y mira cómo construyo la hipótesis nula. ¿Qué cosa significa que no haya diferencia significativa? Que no haya diferencia significativa, lo que significa es que, por ejemplo, los promedios sean iguales. Si los promedios toditos son iguales, significa que los números son iguales y por lo tanto daba lo mismo que le ponga pH 5, pH 7, y va a salir lo mismo. Entonces ahí no hay diferencia significativa. Y de esa manera está redactada esta hipótesis nula, donde dice que el promedio de la concentración de proteína, voy a poner esto en rojo para que te fijes que esta es la parte importante, el promedio de la concentración de proteína de los 5 grupos es igual, con un 95% de confiabilidad. Esta es la parte medular de la hipótesis nula. El promedio de lo que sea es igual con un 95% de confiabilidad, la nula. Ahora, la alterna no es lo contrario. No es decir, el promedio de la concentración de los 5 grupos es diferente. No podemos decir que el promedio de los 5 es diferente. Lo que sí podemos decir, y así se maneja la ciencia, es que en al menos un grupo el promedio puede ser diferente o es diferente, ¿sí? Entonces, así, en ese sentido, redactamos la hipótesis alterna. En al menos un grupo, el promedio es diferente, con un 95% de confiabilidad. Ahí. El promedio, ¿sí? Aquí vamos a marcar también, en realidad es el promedio. Ahí está. Tenemos que primero hacer estas dos hipótesis. Si no hacemos estas dos hipótesis, por gusto estamos haciendo ANOVA. Y luego, otra cosa importante que tenemos que hablar es el p-valor. Acá. Si el p-valor, y el p-valor sale de la ANOVA, ahorita lo hacemos, es menor que 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, ¿ya? Rechazamos la nula. Y si rechazo la nula, mira acá arriba mi cuadrito, si rechazo la nula, tengo que ir a hacer Tukey. Vamos a poner eso verde. Si yo rechazo la nula, acá, yo debo irme a hacer la prueba de Tukey. Ya está. Pero ¿qué pasa si el p-valor es mayor que 0.05? Entonces ahí tengo que aceptar la hipótesis nula. Y eso no es bueno. A ver, lo voy a poner con un color demasiado oscuro. Vamos a ver, pero igual le vamos a poner un color lila, pues, un color de luto. Ya está. Ahí tengo que aceptar la hipótesis nula, ¿sí? Mira lo que pasa. Ese p-valor que me va a salir cuando hago ANOVA me va a decir o rechazo la nula o acepto la nula. Nunca hablo de la alterna, ¿ya? Siempre hablo de la nula. Recuerda esto. Entonces, ahora vamos a hacer ANOVA. Entonces, para hacer ANOVA, yo tengo que ir a datos, aquí arriba, y en datos debo ir a análisis de datos. Y aquí, en análisis de datos, te vas a la parte superior, primera, donde dice análisis de varianza de un factor, allí, y le das aceptar. Y te va a aparecer este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo, lo primero que te piden, dime cuál es el rango de entrada. ¿A qué se refiere? A todos tus datos brutos. Entonces, tú aquí marcas todos tus datos brutos. Vamos a marcar acá todos tus datos brutos. Por favor, mira bien, no vayas a marcar el pH, solo los datos brutos. ¿Listo? Pero luego te dice, ¿esos datos brutos están agrupados por columnas o filas? Por defecto, el ANOVA te dice columnas, pero en este caso, ¿tus datos brutos están agrupados por columnas? Mira, aquí están agrupados por columnas, aquí.
pero aquí cuando tú los ordenaste ya no están agrupados por columnas, están agrupados por filas. Entonces acá tú marcas filas. Oh, ¿qué pasó? Filas, es que me regresé, fui y vine, ¿sí? Entonces tengo mis datos, por si acaso voy a volver a marcar mis datos aquí, por si acaso es que la desconcentré cuando me fui a la otra, ya está, ahora sí. Filas, el alfa, ¿recuerdas? De memoria, 0.05, y le pido que los datos de la ANOVA salgan en una hoja nueva, así como está. Entonces allí le doy a aceptar, ¿sí? Clic, y ya apareció mi hoja nueva, aquí está mi hoja número 8, mi hoja nueva, y acá tengo todos los datos de la ANOVA. Uy, ¿ahora qué hago con tanto dato? Calma. Lo primero que tengo que buscar es mi p-valor. Mi p-valor es este, el de la probabilidad. Sí, este es mi p-valor. Lo había marcado con amarillo. Amarillo, no te pierdas, ahí está. Ese es mi p-valor. Entonces ahora voy a copiar ese p-valor, lo voy a copiar en mis datos. ¿Por dónde había puesto? Por acá. Aquí están. Sí, aquí está el p-valor. Ahí lo voy a copiar. Listo. En el lenguaje del Excel, este E a la menos 28 significa notación científica. Es como decir 10 a la menos 28. 3.59 por 10 a la menos 28. Ese valor es chiquitito, chiquitito, chiquitito. Entonces es menor que 0.05. Por lo tanto, rechazas la hipótesis nula. ¿Y eso qué quiere decir? Que tienes que ir a hacer Tukey, otra prueba. Y ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a hacer Tukey, pero ¿y qué pasa si es que ese p-valor te hubiera salido mayor que 0.05? Tendrías que haber aceptado la hipótesis nula. ¿Y qué cosa decía la hipótesis nula? Tu hipótesis nula decía que el promedio es igual con un 95% de confiabilidad. ¿El promedio de quién? De la concentración de todos esos pHs. Y ahí quedaba todo. Ya no seguías haciendo nada más. Ahora, lo que te tocaba era explicar por qué. ¿Sí? Ahí ya no había significancia. Pero tendrías que explicar por qué. Recuerda, ya te hice ver que no siempre por el hecho de que algo te salga que dices, bueno, se acabó y no tengo datos, todos mis datos son iguales, no hay diferencia significativa, ¿y ahora qué hago? Explícalo. Si no tienes tiempo para volver a hacer nuevamente el recojo de datos, explícalo. ¿Sí? Por eso es que hay que empezar con tiempo. Yo sé, chicos, que ahorita lo que les estoy diciendo, sobre todo en quinto, en estas circunstancias, pero si estás tomando datos, sé muy cuidadoso en tomar tus datos, ¿sí? Muy cuidadoso porque mira lo que puede pasar. A esto te lleve la ANOVA. Entonces, ahora sabemos que tengo que hacer Tukey, pues. ¿Ya? Entonces, para hacer Tukey, necesito algunos datos. Acá tengo esos mismos datos, ¿sí? Aquí está mi p-valor, pero ahora tengo que marcar estos grados de libertad dentro de los grupos, tengo que marcar el promedio de los cuadrados dentro de los grupos, y también tengo que marcar esto de acá, este numerito, que se repite. ¿Qué cosa es esto? El número de repeticiones. También tengo que marcarlos porque para hacer la prueba de Tukey necesito todos estos datos que he puesto en naranja para hacer la prueba de Tukey. Entonces, ahora voy a hacer la prueba de Tukey. Aquí está la fórmula para la prueba de Tukey. En realidad, esta prueba es hacer una comparación entre las diferencias de los promedios. ¿A qué me refiero? A ver, te lo explico acá. Acá tengo los promedios, mira. Yo tengo que restar el promedio de 5,5 menos el promedio de 6, el promedio de 5,5 menos el promedio de 6,5, y así tengo que ir restando cada uno de cada uno, ¿ya? Y luego esa diferencia, esa resta, la tengo que comparar con esta diferencia honestamente significativa, así se le llama, por sus siglas en inglés, ¿no? En inglés todo se lee al revés, diferencia honestamente significativa. Y la diferencia honestamente significativa
tiene esta fórmula que es un multiplicador que se encuentra en la tabla de Tukey, multiplicado por la raíz cuadrada del cuadrado del error medio. ¿Cuál es el cuadrado del error medio? Este de acá, este que dice promedio de cuadrados, este de acá dentro de los grupos, este numerito, ya lo tengo, y el número de muestras dentro de los grupos. ¿Y cuánto es las muestras dentro de los grupos? Cada grupo tenía 15 repeticiones, ¿recuerdas? Por eso es la importancia de que tú tengas siempre más de 10. ¿Y qué pasa si tú tuviste 12 y tuviste 3 datos anómalos? Te quedas con 9. Cuando ocurre eso, cuando se trabaja con menos de 10 datos, de 10 repeticiones, tanto el ANOVA como el TTS no son confiables. Por esa razón, tienes que hacer muchas repeticiones. Bueno, entonces, para buscar esta diferencia honestamente significativa, necesitas un multiplicador. Repito, ese multiplicador se encuentra en la tabla de Tukey. Necesitas el cuadrado del error medio, que en realidad es el promedio de los cuadrados, que lo tengo acá en ANOVA, y necesitas el número de muestras, que también la tienes en ANOVA. Aquí está. Entonces, aquí ya tengo ahora la tabla de Tukey. Bueno, tendríamos que dar una miradita a la tabla de Tukey. Para eso, te voy a mostrar la tabla de Tukey. Supongo que la tengo. Supongo que no la tengo. ¿Dónde habré puesto yo la tabla de Tukey? Vamos a ver si aparece ahora la tabla. Aquí está esta chica. Esta es la tabla de valores críticos, esta, de Tukey. También se le conoce como Q-alfa. En realidad, aquí lo que vamos a hacer es buscar una intersección entre el número de grupos, aquí. ¿A qué le llamo el número de grupos? Al número de niveles. Nosotros tenemos 5 niveles, ¿recuerdas? 5.5, 6, 6.5 hasta 7.5, 5 niveles. Entonces buscaríamos aquí, en esta columna. Y luego el V2 viene a ser los grados de libertad. En el caso, me parece que yo no marqué los grados de libertad y sí he marcado los grados de libertad, así que es 70. Entonces tenemos que buscar un cruce entre el V1, que es el número de grupos, 5 en nuestro caso, y los grados de libertad, que en ANOVA es 70, tendría que buscarlos acá. Acá tengo el alfa. ¿Cuánto era el alfa? 0.05. Entonces tú vas a ver que cada intersección tiene dos numeritos, uno que corresponde al 0.05 y otro que corresponde al 0.01. ¿Cuál es el que corresponde al 0.1? ¿Cuánto hablamos del 0.1? 0.01 cuando se trabaja al 99%. ¿En seres vivos se puede trabajar al 99%? Sí, pero no en nuestras condiciones, sino en laboratorios sumamente sofisticados donde se tiene una rigurosidad más que científica. No es nuestro caso, así que tranquilamente, humildemente, nos contentamos con nuestro 0.05. Entonces, vamos a irnos en la columna del 5, vamos a buscar aquí el 70. Encontramos 10, acá 1, pero es que acá sigue 12, 13, no, busco 5, a ver. Por acá, nuevamente tengo 5, 17, 18, 20, 24, 30, 40, 60, y no hay 70. ¡Qué tristeza! No. ¿Cómo se busca en la tabla de Tukey? En el número que sigue. El número que sigue es 120, entonces allí, en esa fila, aquí es 2, 3, 4, 5. Este es nuestro valor, 3.92, ¿sí? Supongamos que el número fue 21. ¿Dónde lo buscarías? En 24. Si el número fue 18, ¿dónde lo buscarías? En 18. Si el número fue 20, lo buscarías en 20. Si el número fue 35, lo buscarías en 40. Nuestro número fue 70, no lo buscas en 60, sino en 120. Si fuera 121, lo buscas en infinito. ¿Sí? Así es. Entonces, aquí nuestro número es 3.92.
Entonces ahora vamos a volver al Excel. ¿Listo? Entonces ahora encontramos, acá estaban los 70 de los grados de libertad, y haciendo todo este trámite vamos a encontrar que el valor de la diferencia honestamente significativa es aproximadamente, con 4 decimales, 0.0002. Ese valor lo necesitamos ahora. Entonces lo vamos a descubrir por acá. Ahí está nuestro valor. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que restar los promedios aquí. Es una resta de promedios, ¿sí? Voy a ir restando, resta de promedios, entre esos promedios los voy a restar, y si esa resta es mayor que esta diferencia honestamente significativa que hemos redondeado a 0.002, si es mayor, entonces ese es al menos un grupo es diferente. ¿Te acuerdas de mi variable alterna? Está de acá, donde dije que en al menos un grupo es diferente. Bueno, donde esa resta sea mayor que la diferencia honestamente significativa, esas van a ser mis grupos donde el promedio es diferente. Entonces, para eso nos construimos un cocirculo como este, ¿no? Una tablita como esta, donde pongo acá los pHs y resto acá los mismos pHs. Si resto el promedio del pH 5, del pH 5.5 con 5.5, voy a tener 0. Y voy cerrando estos y hago restas acá. ¿Qué resto? Este promedio que lo tengo, vamos a ver, este promedio que lo tengo acá, mira, voy a restar el 0.0033 menos el 0.0040. Aquí. El 0.0033 menos el 0.0040. Lo resto acá, valor absoluto. ¿Ya? Esa resta es valor absoluto. Y me sale 0.006, que es mayor que 0.002, por eso lo estoy marcando de verde. ¿Y qué significa de verde? Que ese es un grupo donde el promedio es diferente. Todos los que ves verdes es donde el promedio es diferente. En cambio, estos que no ves verdes, que son por debajo de 0.02, estos estarían de acuerdo con la hipótesis nula. Estos que tienes, los verdes, esos son mis grupos promedio donde ese promedio es diferente. ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué digo acá? Al interpretar digo que los valores entre 5.5 y 6.0 son estadísticamente significativos. Entre 6 y 6.5, también me da verde, son estadísticamente significativos. Entre 5.5 y 6.5, que me da 0, no son estadísticamente significativos. Entonces, a mí los que me interesan son estos verdes y así lo informo. Ese es el objetivo de hacer ANOVA. O sea, el ANOVA es un paso y el segundo paso es el Tukey. El Tukey recién es el que me va a decir quiénes son diferentes, o sea, quiénes son estadísticamente significativos y quiénes no lo son. Entonces, de esta manera ya he respondido, me parece, a muchas de estas preguntas que me hacían acá. Ahora, otra de las preguntas que dicen que me han puesto es, y bueno, ¿cuál es el esquema, la estructura de la monografía en biología? La estructura va, ahora sí te la voy a decir cómo va ordenada de arriba para abajo. Primero va tu carátula, ya tu supervisora te va a decir qué se pone y qué no se pone. Luego viene un índice. Ese índice sí es bien importante. Yo quiero mostrarte aquí.
una monografía que tuvo precisamente una calificación de A, por ejemplo, donde vamos a ver el índice, para que veas cómo estaba organizada esta. Una monografía. Aquí la tienes. Este es el índice donde se ve el argumento razonado, porque se ve cómo va organizando las cosas. Una introducción, mira su marco teórico. Su marco teórico está construido ad hoc. Este es el tema del que te hablaba. Ella habla del potencial de hidrógeno, que es el pH. Habla de la acción del pH sobre las proteasas, porque las proteasas son las enzimas que van a actuar sobre las proteínas que están relacionadas con la medición que tiene que hacer en sus germinados. Porque ella está buscando cuál es el pH óptimo para que tenga mayor concentración de proteínas sus germinados. Entonces, habla del pH sobre las proteasas, la acción de las proteasas sobre las proteínas, habla de la germinación, obviamente, de las etapas de la germinación, y esto para que se dé cuenta cuándo decimos que esta semilla ha germinado y cuándo decimos que esta no ha germinado. Ella tiene que saber claramente y tiene que exponerle al supervisor y al moderador que ella entiende qué cosa es una germinación y cuáles son las etapas de la germinación. Luego habla de cada una de las plantas, porque te dije que hizo una comparación entre dos, entre alfalfa y frijol. Habló de las condiciones de germinación de ambos, porque iba a ser germinados, y de la composición nutricional de ambos. ¿Y por qué de la composición nutricional? Tú recuerdas, siempre la monografía tiene que servir para algo, tiene que tener algún propósito. Y en este caso el propósito de ella era mostrar, porque estas cosas se pueden hacer en casa, que las condiciones del suelo, por ejemplo, del pH, pueden favorecer a una planta o a otra la mayor concentración de proteínas para sus germinados, que ahora en la nueva nutrición son muy apreciados. También ella habló, y ese es su marco experimental, su primer capítulo, su marco teórico, ¿sí? Y ella lo construyó sacando de aquí y de allá y lo puso. Luego viene el marco experimental. Aquí había una preguntita sobre el marco experimental. ¿Qué va en el marco experimental? Va tu pregunta de investigación, que es lo que tienes que tenerlo constantemente. Para ese marco teórico fue su pregunta de investigación. Acá la tenemos. ¿En qué medida la variación del nivel de pH para Medicago sativa, alfalfa, rango entre 5.5 y 8.5 y Phaseolus vulgaris, frijol, rango entre 4.5 y 7.5 influye en la concentración proteica de sus germinados? Todo se refería a eso, el marco teórico. Ahora, esa pregunta de investigación, lo primero en su marco experimental. Luego vienen los objetivos, tanto el general como los específicos. Luego vienen sus variables divididas en dos grupos. Variable independiente con su rango y niveles, y variable dependiente con sus repeticiones. Por supuesto que en ambos casos, tanto para la independiente como para la dependiente, hay que decir en qué unidades están expresadas, y lo mismo hay que decir con qué instrumento, cuál es el instrumento con el que se ha hecho esta medición, y también hay que indicar cuál es la incertidumbre de ese instrumento. Y el otro tipo de variables fundamental, las variables controladas. ¿Qué más va en esta parte experimental? Va la hipótesis, y ahí quería pararme solo un momentito. Hagan hipótesis, chicos, y no hagan predicciones. Una forma muy sencilla que enseño yo en el colegio a hacer hipótesis es el sí, entonces, ¿por qué? Si la variable independiente aumenta, hace no sé qué, no sé cuántos, entonces la variable dependiente va a sufrir tales y tales cosas. ¿Por qué? Y vas a la parte teórica, al sustento teórico.
Pero si tu hipótesis, comillas, solamente dices, si se aumenta el nivel de pH, entonces el porcentaje o la tasa de enzimática va a ser más alta. Si tú solamente dices eso, lo único que estás haciendo es una predicción. Pero si tú dices, debido a que el pH afecta a las enzimas que actúan en la tasa enzimática, bla, 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 entonces sí vas a hacer una hipótesis. El asunto son esas tres. Sí, entonces, ¿por qué? Si te quedas en sí, entonces, predicción. Si dices sí, entonces, ¿por qué? La parte teórica, hipótesis. Luego viene la metodología. Ojo, la metodología está dividida en dos. La metodología lleva instrumentos materiales reactivos y el procedimiento. Generalmente el procedimiento lo vas a ir variando, porque si tú copiaste de una tesis te vas a dar cuenta que ese procedimiento no sirve, o no está completo, vaya. Exageré cuando dije no sirve, ¿ya? Pero sí, a veces está muy incompleto. Entonces tú vas llenando esos vacíos y lo que sí es posible poner en el procedimiento es tomado de, pero modificado por mí. Eso tiene mucho valor. Y luego, después de la metodología, esta parte a la cual no se le da mucha importancia, que son las cuestiones de seguridad, éticas y medioambientales, lo que corresponda. Éticas, sobre todo cuando se trabaja con seres humanos, que sí se puede, o con seres vivos mayores, ¿no? Insectos y para adelante. ¿En qué consisten las cuestiones de seguridad? Es cómo tú te cuidas y cómo cuidas a las demás personas que tienes alrededor, cómo te cuidas tú. Así como ahora utilizas tu mascarilla, es tu medida de seguridad, en el laboratorio también. Cuando tú trabajes, por ejemplo, con abonos, tienes que ponerte mascarilla. Cuando tú trabajes con abonos que los manipulas, tienes que ponerte guantes. Tienes que cubrirte la cabeza, tienes que ponerte gafas. ¿Lo haces? La mayoría no. Y por eso esa parte escribe. ¿Qué escriben ahí? Lo que está pegado en los laboratorios. No, no, es lo que tú haces en tu monografía para protegerse. A eso se refiere esas medidas de seguridad. Y las medidas medioambientales es cómo cuidas el medio ambiente. Por ejemplo, en el caso de hidroponía, ¿qué haces tú con las soluciones hidropónicas? Muchas personas la tiran al caño directamente. O si trabajas con ácidos para hacer estos cambios de pH, por ejemplo, no, en los laboratorios siempre tienen un lugar donde se debe desechar. Y si trabajas con microorganismos, ¿qué haces con las placas Petri después de que ya sacaste datos? No pones. No, no es que se botan a la basura, es que son descartables, las tiro. No, no es así. No, tienes que cuidar el medio ambiente. Entonces, allí tienes que poner esas cosas que tú has hecho, porque esto se redacta en pasado, porque ya lo hiciste. Y luego viene el tercer capítulo, que es muy interesante. Ahora ya no tenemos casi tiempo. Espero yo, si es que ustedes tienen a bien hacer otra de estas reuniones, trabajar esta partecita, que es el análisis, discusión y evaluación. Y aquí tenemos el procesamiento de datos brutos, que ya los viste. Aquí ella habla, dentro de ese procesamiento está la lectura de las concentraciones de proteínas de alfalfa, de frijol, es el análisis de los resultados. Ella tuvo que hacer ANOVA, Tukey, no hizo DUNET, no tuvo que hacer eso. Luego hizo la discusión de resultados, en esa, el análisis es una cosa y la discusión es otra, tanto para frijol y alfalfa, y luego hizo una evaluación de esa investigación. Y todo eso corresponde al capítulo 3, análisis, discusión y evaluación. Aparte conclusiones, aparte referencia, ella tuvo un apéndice, me parece que es la tabla de Tukey. No, su apéndice fueron sus datos brutos, y el anexo fue la tabla de Tukey. Entonces, este es un esquema de cómo puede
plantearse una monografía en biología.